también en primaria lo que hacemos en la fase intensiva es a, no sé, a poner las actividades a realizar o qué tanto deben de avanzar más los de español por trimestre o para ver cuáles van a ser las competencias que van a tener los niños al final del ciclo. Claro, claro, totalmente. Sí. Y de hecho por ahí estaba viendo tus tareas, profesor Daniel, tu video también que hablaste de las competencias, también la profesora Gabriela, que hasta ahora no tenemos una definición exacta etimológicamente qué es competencia. Lo podemos describir, interpretar, comprender como una habilidad que tiene cada persona. La clase pasada, ¿se acuerdan que revisamos lo que son las habilidades o las competencias orgánicas? De tener una vertiente general para poder resolver dificultades. Hasta un accidente de tráfico, si te mantienes con una inteligencia emocional estable, puedes tú arreglar la circunstancia, pero si tú te bajas también agresivo y la otra persona agresiva, pueda terminar en tragedia, hasta puedes perder la vida. Entonces, las competencias orgánicas hace referencia a eso también, en abordar con tranquilidad la realidad y poder solucionarlo también, esas habilidades. Interesante, ¿no lo creen? Sí. Sí. Excelente, muy bien. Ahora va a estar muy, se podría decir, controvertida la clase, porque vamos a analizar el origen de la ideología del género, que ahorita está en boga, se habla en las escuelas, está ahorita también metida en la médula, en el concepto del currículo escolar. ¿De dónde viene la ideología del género? Hoy vamos a conocer de dónde viene, dónde fue inventada, porque acuérdense que las palabras se inventan también. No surge de una revelación divina, ni una expresión, se podría decir, expresiva del cielo, sino se construye socialmente. Hoy vamos a conocer también, a lo mejor uno de ustedes ya lo sabe, no lo sé, lo que es precisamente el estructuralismo. El estructuralismo es una corriente epistemológica del siglo XX, donde lo que quiere hacer es cambiar los conceptos de las palabras, ir cambiando la estructura y cambiando la perspectiva. Entonces, el estructuralismo, vamos a ver quiénes son los principales representantes, Jean Lacan y demás, y para que vayamos como trabajando en esta parte. Ok. Así es, apreciables. Algunos de ustedes, bueno, ya les he platicado a ustedes sobre el propio Michel Foucault, un francés, un poco gnóstico. Hoy vamos a ver también qué es el gnosticismo. Michel Foucault es un hombre, se podría decir, estructuralista, trabaja desde los conceptos, desde las palabras, desde las expresiones, desde la literatura, de dónde surge cada una de las palabras. Como ustedes saben, lo que es, por ejemplo, la filología estudia el origen de las palabras. Entonces, si alguno de ustedes se pregunta, bueno, ¿de dónde viene el concepto de escuela? ¿De dónde viene el concepto de educación? ¿De dónde viene el concepto de pedagogía, de andragogía? Entonces, si uno va estudiando, se da una cuenta de dónde proviene cada idea. Por ejemplo, la idea de una educación de significado viene de Ausubel. El concepto del estructuralismo viene de Michel Foucault, el concepto también del constructivismo viene de Jean Piaget con su psicología, el concepto de los conceptos viene del propio Vygotsky. Entonces, cada una de las palabras tiene un significado, a eso le llamamos filología. ¿Alguna pregunta, apreciables profesores? No. ¿Dijo filología? Filología, exactamente, profesor. Exactamente. ¿Qué significa el término filo? Filos significa, hace alusión al conocimiento, a la palabra, a la expresión. Ok. Entonces, cuando hablamos de logía, hablamos de un conocimiento, de un estudio. Logía, logos. Entonces, la palabra filo hace alusión a la letra, al lenguaje, a la expresión, a la literatura. Entonces, es el estudio de esos conceptos específico, porque la filología estudia
los conceptos específicos de las circunstancias. Entonces, hoy les voy a contar la historia de un joven. Lo vamos a ver en educación en temas transversales. Aquí no, aquí vamos a ver un video que la profesora Gabriela por ahí nos hizo el favor de comentar que ya lo vio, Los Escritores de la Libertad, pero lo vamos a analizar desde el punto de vista de la competencia. Fíjense, no sé si ustedes se acuerdan, hace poco yo platicaba con mi esposa sobre el filósofo estadounidense que se llama Daniel Goleman. Daniel Goleman tiene un estudio que se llama la inteligencia emocional. Él lo analiza, lo expresa, y lo que él nos comenta es que qué tan importante es que también el propio docente tenga una inteligencia emocional. Imagínense nada más un grupo de 30, 40 alumnos, un caos en el aula, y tú inclusive partes de ese caos con una autoestima baja, con una desmotivación porque hoy no nos han pagado como docente, no me van a dar clases. ¿Cómo voy a abordar el aula de clases? Porque, y lo comentas bien, profesor Daniel, el de Paulo Freire, los alumnos no son tontos, se dan cuenta cuando el docente no sabe, se dan cuenta cuando el docente tiene cabos sueltos en la literatura y en esa debilidad ahí van a entrar ellos. Si quieren vengarse, si quieren expresar, si quieren una revolución, ahí se va a determinar esa parte. Entonces Goleman analiza el punto de la autoestima y sobre todo la forma como se debe de pensar. Hubo por ahí un pensador de los siglos XVII llamado Blaise Pascal. Pascal decía que la razón tiene razones que la razón desconoce. Perdón, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Entonces, muchas veces actuamos de manera emocional y luego cuando ya pasa el evento nos damos cuenta, la regué, ¿no? Porque entra la razón y la razón enfría con las circunstancias. Y te das cuenta de que, bueno, si yo lo hubiera pensado antes, lo hubiera reflexionado y demás, pero nos equivocamos en cada momento, ese es inevitable. No quiero caer en un fatalismo, pero nos equivocamos. La cuestión de aquí, profesora Gabriela, profesor Daniel, ¿qué podemos hacer con esas equivocaciones? ¿Cómo podemos trabajar? Hay alumnos que nos van a hacer observaciones, hay estudiantes que nos van a decir, profesor, no estoy de acuerdo con usted. Ah, profesor, esto es. A mí me ha pasado, hay alumnos que me han hecho correcciones. ¿Y cómo actúo? Ah, no, diciendo muchísimas gracias, muchas gracias, me ha ayudado esta observación. ¿Qué les parece si vamos trabajando a partir de aquí? Eso es importante, porque si el propio alumno se da cuenta que te molestan las observaciones, ahí también te van a acabar. Y demás. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué me cuentan de estas observaciones ustedes? De hecho, era lo que, bueno, no recuerdo en qué, en qué tema, estábamos viendo de que el maestro debe de ser abierto y si, por ejemplo, si estamos bajo un método de enseñanza-aprendizaje, ¿por qué negarse al aprendizaje que viene de los alumnos, no? Digo, siempre hay que tener, no hay que ser arrogantes y hay que escuchar vaya, digo, no somos perfectos y podemos escuchar en lo que estamos fallando para tratar de recomponer las cosas. Entonces, sí, eso es muy cierto que cuando el estudiante ve que te enojas, siempre como que va a tratar, si quiere, si es un alumno que tiene liderazgo y se da cuenta de eso, y ese alumno lo tienes como que en contra, esa va a ser su herramienta para, pues para hacerte la vida imposible. Y es que ellos se dan cuenta desde el momento en que en tu expresión, qué haces con la cara, o aunque no les digas nada, pero si ven que te enojas, ellos dicen, ah, pues de aquí soy. Y es cuando pasa estas cosas. Ajá. También, bueno, ahorita que está diciendo el profe, me acuerdo de algo de los derechos humanos que decía lo mismo, ¿no? Que debemos de ser abiertos también nosotros en ese sentido
de decir, sí, me equivoqué, chicos, me equivoqué miren, vamos a investigarlo. A lo mejor ahorita no traigo los suficientes conocimientos, pero déjenme investigo y por su parte ustedes investigan y a lo mejor vamos a hacer aquí un debate, ¿qué les parece, no? Entonces, como que tratar de remediar esa situación, ¿no? Y de ser abiertos, de decirles, sí, sí, en esto yo estoy equivocado, pero mira, voy a traer yo voy a buscar mi fuente de mi información y después la cotejamos con la tuya y vemos, ¿no? Entonces yo digo que en ese sentido. A mí, gracias a Dios, no me pasa, los chiquitos todavía no se me ponen. No sé, más adelante. Pues mira, profesora Gabriela, tú en las clases pasadas comentaste que tu inquietud es estar en preparatoria, que está la vocación a todo lo que da en Sí, preparatoria, las sí, hormonas, las emociones, todo. Entonces yo todo. creo que te vas a encontrar también con mucha piedra, con mucho concreto, ¿no? Sí, Pero, ya o después sea, me voy a regresar llorando al kinder, dije, voy a decir, de aquí soy. sí, yo creo que la parte pueril también de la niñez es de vocación. Yo admiro también mucho a las profesoras de la educación básica que están con los niños, que también los niños es una conciencia que se va construyendo todavía en los niños, no está terminada hasta que se desarrolla toda la vida, pero sin embargo, en la parte, por ejemplo, de la educación básica vemos otro tipo de necesidades. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la analogía que hace el propio, se podría decir un filósofo de la sospecha, aunque fue psicoanalista? De hecho, mi esposa me ha platicado mucho de él, de Freud, que toma de las obras trágicas del propio Sófocles. Sófocles fue se podría decir tipo William Shakespeare, pero versión griega. Él realizaba obras de teatro y una de ellas se llamó Edipo Rey. Edipo Rey, pues el oráculo le dijo al propio Layo que su hijo lo iba a matar, entonces Layo lo envió con unos campesinos para que mataran a su hijo y los campesinos se apiadaron del niño, no lo mataron, entonces crece el propio Edipo y hubo una batalla en Grecia y él mata a su padre, él no sabía que era su padre y luego tiene relaciones con su madre, Yocasta. Entonces, el Edipo está como muy fijo en la parte de educación básica. Los niños se equivocan, te dice papá, te dicen mamá, no sé si les ha pasado. Sí. ¿No? Entonces ahí está la emoción a flor de piel, te quieren abrazar, se quieren acercar. Entonces, yo creo que la educación básica requiere mayor esfuerzo y sobre todo una tendencia moral sana de decir, a ver, vamos a trabajar. ¿Cuántos abusos no ha existido actualmente? ¿Cuántos no existe de malos docentes que abusan de la confianza de los alumnos? ¿No? Sí. Entonces, el tema de las competencias no es realmente, sí se trata de hacer cosas, pero también se trata de tu control personal, tu autocontrol, de qué manera tienes que trabajar y de qué manera te tienes que decir, a ver, en estas cosas hay que trabajar de esta forma. No sé si a usted les pasará, profesor, en su institución educativa, a mí me ha pasado que tienes que firmar una carta, un reconocimiento, una constancia de cómo debes de comportarte en el aula de clases, no pasarle número de teléfono a los alumnos, tampoco correos personales, simplemente correos institucionales, un trato amistoso, directo, no reunirte aparte con un alumno en secreto, sino hay que tener cuidado con esta parte. Fíjense, hace poco yo estuve en la Unimex, ahorita pues por razones también de trabajo, que qué bueno que hay trabajo, pues ese trabajo lo dejé. Entonces, cuando venía el tiempo de exámenes, nos teníamos que resguardar dentro del salón de clases calificando y estaba prohibido que el alumno entrara, porque hubo casos anteriores en esa institución que un alumno entró con el docente y resulta que el alumno sacó 10, iba a sacar 7. Entonces, No. esos tipos de malas interpretaciones te perjudica a ti y sobre todo, pues quedas mal parado. Y cuando vayas a buscar trabajo, ¿qué hacen en el trabajo? Piden referencia y llaman por teléfono a dónde estuviste para decir, a ver, este profesor estuvo aquí, ¿qué hizo? Y a veces te afecta por esas circunstancias.
Entonces, las competencias, lo comento ahorita, vamos a revisar esta profesora, Romero Torres, que es la lectura que van a hacer ustedes ahora para la entrega del 9 de julio. No sé si ya lo revisaron, profesora Gabriela, profesor Daniel. Ajá. Sí. No, yo todavía no lo reviso. Sí, cuando puedan vayan revisándolo. Esa es la lectura. Acuérdense que la clase sincrónica es la sesión que ya se vio, se va a ver este sábado o se va a ver todavía. Entonces recuperamos lo que dice el autor y hacemos un plus para que vayamos viendo, bueno, profesor, y así. Fíjense, hubo un pedagogo llamado Cicerón, no sé si ustedes lo han escuchado, romano, siglo II antes de Cristo. Este romano tiene un libro que se llama sobre la oratoria de Cicerón. Entonces lo que hizo Cicerón es que armó instituciones educativas en Roma y enseñó a los alumnos, no enseñó a los alumnos a un adiestramiento, es decir, hacer esculturas, ir a la guerra, no enseñó eso, enseñó a los jóvenes a hablar en público. Eso es una competencia, saber expresar tus conocimientos, saber expresar el código, porque si el código no es adecuado, ¿cómo se aprende? ¿Cómo? Es difícil, ¿no lo creen ustedes? Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces qué dice la profesora Diria Lorit Romero Torres, profesora española, ha trabajado en la Complutense. Si ustedes le echan un vistazo a las universidades, las primeras universidades que surgieron a partir del siglo XIII fueron en Francia, y a posteriori vino la Universidad de Oxford, vino la Universidad de Cambridge, y vienen las universidades que lo fundó un luterano en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, la Stanford, y se va desarrollando las demás universidades. Entonces, esta profesora Romero Torres es de la Complutense, es como si fuera la UNAM, pero versión española, ¿no? Okay. Bien. Vamos a ver entonces qué dice la profesora sobre esos conceptos de competencia, que la lectura, nuevamente vuelvo a decir, con base en esto van a hacer ustedes la tarea del reporte. Bien, Ajá. ahorita vamos a ver. Sí. Una pregunta, esta es la materia de introducción, ¿verdad? A la educación básica en competencias. Sí, qué bueno que lo comentas, profesor Daniel. Mi esposa me hizo una observación pedagógica, psicológica, y me dijo que segmentara la presentación, porque en una sola presentación, como si fuera tortillas de mediodía, no vas una tortilla, te lo dan junto, así lo tenía yo, fusionada. Pero mi esposa me dijo que lo segmentara, entonces esta es una primera presentación de la primera materia de este cuatrimestre, que es educación basada en competencias. Muy bien. ¿Sale? Gracias. No, gracias a ti, profesor Daniel. Bien, vamos a ver qué demonios trata esto. Bien, vamos a ver la primera tesis, sentencias, primer argumento. Bien, esta parte es un estigma, es un viacrucis. ¿Por qué? Ahorita hay una rebelión, no podemos estar ajenos a ello. ¿La rebelión qué es? La rebelión entre una escuela pública y una escuela privada. Y la pregunta siempre de los alumnos, que lo comenta el propio Eduardo Andere. Eduardo Andere es un profesor mexicano que ha estudiado la educación del extranjero y desde México también. Y la pregunta que dice, por ejemplo, Eduardo Andere en su libro, México, un fracaso monumental, signo de interrogación. La pregunta que han hecho los alumnos es, ¿de qué me sirve esta teoría? ¿Cómo lo puedo concretizar en mi vida? ¿Me podrá ayudar? Entonces, la autora habla sobre esta parte de las competencias que es una brecha, un cabo muy reducido. Vemos tantas teorías en las escuelas, profesores. ¿Cómo debemos de concretizar las ideas? ¿Cómo podemos enseñar español que sea práctico? ¿Cómo podemos enseñar matemáticas que sea un hecho práctico? O la propia literatura, el propio inglés, profesora Gabriela. ¿Qué opinan ustedes de esta parte teórica práctica? ¿Será necesaria la teoría, pero a la vez hacerlo práctica? ¿Cómo lo podemos hacer práctico? ¿Ustedes cómo dan clases? ¿Empieza, Miss? Pues yo digo que sería, pues en la práctica, ¿no? O sea, ya llevamos una teoría, ya no tenemos un conocimiento atrás, ¿no? Entonces,
Pues en la práctica nosotros empezamos por ejemplo, con nosotros con la lectoescritura, ¿no? Empezamos con la primera letra y estamos duro y duro, o sea, más que nada las vocales, ya enfocándonos prácticamente ya en las vocales y que ellas los tengan ya bien definidas, bien afianzadas, ya empezamos a meter consonantes, pero eso es practicarlo diario, los números diario, colores diario, se va practicando y conforme a la práctica ya empezamos nosotros a incluir más. Así nosotros trabajamos en el preescolar. Por lo que dices, profesora Gabriela, es que ese tipo como de aprendizaje de lenguas, porque el español es una gramática extensa que requiere de aprendizajes. Por lo que comentas, profesora, es que es un hecho repetitivo, ¿no? Se tiene que repetir una y otra vez el hábito para que se logre aprender, para que tenga como un cierto conocimiento interno. Muy bien. Sí, profesor Daniel. Bueno, en mi caso, por ejemplo, ya le he dicho, yo doy inglés, entonces lo primero que hago es, les planteo una situación. Llego al salón, saludo a los estudiantes, hacemos lo que nosotros le llamamos el daily routine. Es una práctica hablada de cómo estás, por qué te sientes triste, por qué te sientes feliz, cosas así. Entonces ellos empiezan con la práctica, empiezan a hablar. Después de eso, ya les planteo una situación en donde van a usar la gramática que después voy a introducir. Por ejemplo, les digo, ¿a dónde fueron estas vacaciones? Y o empiezo yo, ¿saben qué? Estas vacaciones yo fui a, no sé, les invento cosas, yo fui a Francia y fui a visitar la Torre Eiffel y así les manejo una escena. Entonces ellos, después de haberme escuchado, yo les pregunto a ellos, ¿y ustedes a dónde fueron? Y entonces ellos empiezan a decir, también, o sea, en mi clase es válido que inventen, o sea, que fueron a distintos lugares. Entonces ya después, ya de que platicamos y ya hago que ellos se pregunten entre ellos y y ya cuando ya dominaron la estructura, cuando ya la usaron, ahora sí es cuando ya les introduzco la gramática, la teoría. Y es cuando ya les empiezo a decir, bueno, pues miren, ustedes acaban de usar el pasado simple. ¿Por qué? Porque me están diciendo, me están hablando de un hecho que ya pasó. Y ahí es cuando ya empiezo a poner estructuras, ejemplos, y ya a los niños se les hace más comprensible porque ya lo usaron. Entonces, desde mi punto personal de vista, primero es que ellos lo usen para después decirles qué es. Y ya es cuando dicen, ¡ay, qué fácil! Y ya después ya se quedan con la idea de cómo usar el pasado simple. Ujú. Así es como, más o menos como hago mis clases, dependiendo del tema, así más o menos manejo una situación similar. Pues es interesante, apreciable profesor Daniel, al igual que la profesora Gabriela, parten de la experiencia, de la vivencia del niño, donde han ido, fueron a visitar al vecino, fueron de paseo. También es importante estimular la imaginación, porque el aula de clases también tiene que ser imaginativa, abierta para que ellos vayan trabajando y elaboren también como una propuesta. Recuerden que las grandes teorías, ¿se acuerdan que vimos a Thomas Kuhn con el paradigma? Vimos también la imaginación del propio Albert Einstein cuando él imaginaba a qué velocidad viaja la luz. Entonces, la imaginación también es importante y pueda, inclusive en esa imaginación, claro, una imaginación realista, pueda surgir alguna propuesta y sobre todo también una educación que nos ayude para salir de nuestra pobreza. Acuérdense que aquí existe dos tipos de pobreza, la pobreza material que no tenemos ni para comer, ni para vestir, que nos duele mucho, es un estigma fuerte actualmente en México.
Y también la otra pobreza, que eso me lo ha platicado mucho mi esposa, que lo vi interesante comentarlo en esta sesión, la pobreza también mental, que traemos aquí en la cabeza. A veces no queremos crecer, a veces no confiamos en nosotros mismos. Entonces, el aula, aparte debe de ser un ambiente científico, tiene que ser un ambiente de imaginación, un ambiente de creación. Y para eso, el rol del docente tiene que ser abierto. No, no debe ser cerrado, porque imagínate, pues yo no aprendo nada, hasta miedo me va a dar ir a la escuela. Maldigo al docente y ya no voy a la escuela. Bien, aquí, muy bien, profesor Daniel, profesora Gabriela, muy bien. Aquí, partiendo en esa parte de la teoría y la práctica, vemos en la segunda tesis, que ustedes pueden ver las imágenes, ¿no? Sí. Esta imagen no es nueva, no es algo que se descubrió hace poco. Es un tema que se va gestando a lo largo de la historia de México. El propio filósofo Antonio Caso, en su libro El bobarismo en México, llegó a comentar que tratamos como de imaginar otro mundo posible, pero sin haber salido de nuestra realidad. ¿Se acuerda que platicamos hace clases pasadas que hemos visto casas muy sencillas de cartón, pero arriba hay un sky, hay una TV de paga, ¿no? Eso, ni mi esposa, ¿no? Tenemos la TV de paga, pero tienen arriba su TV. Entonces dices tú, bueno, Antonio Caso tenía razón. Si no puedo salir de este lugar, ¿por qué? Por muchas razones, pero también esforzarse, también se logra resultados. Ustedes los han visto, ¿no? Gabriela, profesor. Entonces, Antonio Caso dice que para evitar esa parte que nos lastima, imaginemos que es otro mundo posible. Entonces, en la segunda tesis hemos visto esta parte que pues nos da tristeza, pero ese es el México, y más ahorita con esta pandemia, los países que iban repuntando, que iban como entre ellos está Brasil, está Chile, México ahí va con el TEMEC, que hoy lo vamos a revisar el TEMEC, y ahí va como poco a poco, pero se van a endeudar más estos países del tercer mundo, como mal se le dice, y va a empezar a haber más pobreza y menos posibilidad de estudiar. Lo que sí es verdad, ustedes lo saben muy bien, el concepto de la globalización, al igual que el neoliberalismo, surgió en Estados Unidos. En la globalización se habla de una red que comunica a todos. Sale una noticia y de momento ya está en nuestro celular. ¿O me equivoco, profesores? No se equivoca. Este tema de la globalización trae tras de sí un pensamiento científico. Y este pensamiento científico se requiere personas que estén aptas para ese trabajo científico. Por ejemplo, en la docencia ahorita requieren ¿qué? Ahorita yo me acuerdo que había docentes que aún eran pasantes y había posibilidad de seguir hasta más de un año dando clase en una escuela. Pero ahorita ya te están exigiendo, a ver, profesor, tu cédula, a ver, profesora, tu título. ¿Por qué? Porque eso es el empuje de la globalización. Y díganme ustedes, si las personas no están preparadas, ¿qué va a ser de ellas? Van a quedar marginadas. Entonces, el tema de la globalización, en el tema de las competencias, es que ¿qué se requiere? Que nos actualicemos en el conocimiento, que adquiramos conocimientos epistemológicos. ¿Para qué? Para poder tener trabajo. De eso se requiere. Ese es el tema. Ese es el tema. Vean, hay un enorme analfabetismo en México. ¿Cuántos jóvenes no terminaron la secundaria o la preparatoria? Ustedes son afortunadísimos, profesores, porque están haciendo su maestría. Y no quiero hacerle política a la escuela, pero ustedes son afortunados. Entonces, la segunda tesis es esta parte. Muy bien. ¿Alguna pregunta, profesores? Bueno, me gustaría comentar algo. Adelante, profesor. También, si recordamos unos años atrás, la Sí, gente antes podía conseguir, antes de la globalización, la gente podía conseguir trabajo aún hasta teniendo primaria o secundaria. exacto.
ahora, a como van los tiempos, va a llegar el momento que aunque tengas la preparatoria o la licenciatura y le vas a batallar. ¿Por qué? Porque las empresas también están buscando el conocimiento, como dice usted, pero también tener las habilidades de adaptarse al cambio, por ejemplo, de que si necesitan usar el uso de tener el uso de tecnologías, que la persona no diga, no, es que no, es que eso no, vaya, que no sean personas que se nieguen al cambio, que sean personas que hagan lo posible para tener las habilidades o las competencias que se necesitan en el mundo laboral. Entonces, pues sí, es algo que ahorita bueno, yo lo veo con mis primos y les digo, échenle ganas, estudien, ahorita que están todavía en edad, porque más adelante, si ellos ahorita tienen un trabajo más o menos estable, porque ni bien remunerado, después van a batallar. Y como usted lo dice, esas personas que no están haciendo lo posible por estudiar van a quedar, como usted lo dice, marginadas. Y entonces todavía aún si México está considerado como de tercer mundo, pues no quisiera imaginar después de que la pobreza que pueda haber en México. Pues sí, aún nosotros, como en la escuela, ¿no? Nos están marginando que, por ejemplo, ahorita nos dijeron, si quieren seguir trabajando aquí, esto es lo que hay. Y desgraciadamente tendrás un título y tendrás muchas maestrías y lo que quiera, pero pues, ¿para dónde te mueves ahorita? ¿O qué haces? O sea, no hay oportunidad tampoco de trabajo con todo eso, ¿no? Entonces es una realidad que ya se está viviendo. O sea, no es que la esperemos, sino que ya la estamos viviendo. Sí, con esta, muy bien lo comentan profesores, acertadamente, con esta sociedad también que se está volviendo científica, requiere también mayor especialización en tu rama laboral, del trabajo. A mí me ha tocado, no sé si ustedes, cuando va uno a buscar trabajo, no solamente llegas tú, llegan más de 15 personas buscando ese puesto. Exacto. ¿Y por qué te contratan a ti o por qué no te contratan a ti y al otro sí lo contratan? Porque trae mayor papeles de certificaciones de estudio y domina y tiene mayor dominación en el ámbito de la destreza que es la especificación de ese trabajo. Eso es importante, no se les olvide a ustedes que el tema de la competencia no es que solamente tengas una habilidad, sino que actualices esa habilidad. ¿Con qué? Con estudios, con trabajos. Fíjense, mi esposa actualmente da clases en Cemex, espero no equivocarme, Cementos de México, y ella le da clases a jóvenes que trabajan ahí en la empresa, algunos son de trailers, trabajan ahí. Toda la empresa dice, bueno, me va a ayudar más especializar a estas personas que termine la preparatoria. Entonces, esa especialización le ayuda a la empresa, pero también existen empresas que dicen, no requiero con ciertas características porque me va a costar más capacitar a esta persona que contratar a alguien que ya viene capacitado, ¿no? Entonces, aquí en el tema de la competencia es un tema también de gastos sin inversión, porque ustedes lo que están haciendo es invertir en su maestría. Entonces, lo dice bien el profesor Daniel, al igual que la profesora Gabriela. Ahorita con la preparatoria ya no basta, hasta la licenciatura ahorita ya no a nivel educativo te dice, profesor, requerimos de maestría. ¿Qué puedo hacer? Entonces, como pueden ver, la circunstancia es esta. Tomen ustedes la valentía para decir, bueno, me gusta este reto, lo voy a hacer. O la otra es, me da miedo. Aquí tiene dos premisas, el miedo o el reto, tomarlo. Entonces, ahí está. Ahorita la cosa no es nada fácil. Muchos, al igual que ustedes llaman para pedir ese trabajo, 20 más ya llamaron por ese trabajo, por ese mismo puesto. ¿No? Bien, excelente. ¿Vamos bien hasta acá? Diría nuestro jefe que tiene solicitudes así, mire. Ah, sí. Creo que se lo dice cuando ustedes piden un aumento, ¿no?
un aumento, les dice eso para que se aplaquen un poco en su rebeldía. Así nos dijo, así tengo. Yo dije, ah, bueno, pues está bien. Yo dije, pues yo también tengo así, nada más que un poquito menos. Dije. Están amontonados, parecen papiro, ¿no? En la oficina. Sí, sí, sí. No, y luego, bueno, no vamos tan lejos. Yo soy prueba de esto de lo que estamos hablando. Ya, bueno, para dar clases de inglés en la educación pública, me pedían nada más, todavía en el reinado de Peña Nieto, me pedían nada más tener el nivel suficiente de inglés, tener certificación de ese nivel, pero hasta con la prepa estaban contratando. Y digo, no, pues ya tengo la licenciatura y pues ya, y paso, ¿no? Y ahorita con López Obrador, me cambió todo. Tengo que tener la licenciatura en educación, especialmente en educación, tener mis certificaciones, tener cursos, tener ¿cómo se llama? Estudios en el extranjero. Vaya, un montón de cosas que digo yo, ¿cuándo, cuándo un mexicano va a poder costearse bueno, o sea, hablando por ejemplo, en nuestra condición económica, ¿cuándo vamos a poder costearnos un curso o una maestría o algo en el extranjero? Si en nuestra misma México no era, es algo que como bien para después Ya no le entendemos, profe, ya se está robotizando. Se ha vuelto un Se ha cyborg, vuelto un robot un cyborg, profesor. ¿no me oyes bien? y ya no le ¿Ya entendemos. me oyes? Yo dije, ahorita va a aparecer Robocop o algo así. La venganza de los cyborg. Ándele. ¿Ya me oyen? Ya te Ya, ahora escuchamos, sí, sí. ya me estaba espantando. Bueno, lo que decía es de que esto ya lo estamos viviendo en la educación pública. No hay suficientes lugares para todos los que queremos entrar ahí. Entonces, nos piden más y más cosas. Sí, Ajá. sí, tiene razón, profesor Daniel. Yo como filósofo puedo decir que el cambio tiene que ser también paulatino, despacio. Un cambio brusco genera que también mayor angustia, porque lo que sí podemos decir es que puede ser que tengamos recursos, ¿no? Nosotros los profesores, no es que seamos feudales, no es que seamos banqueros, tengamos mucho dinero, pero tenemos algunos recursos. Uh-huh. Pero esos recursos, por el momento, lo vamos a invertir en temas necesarios, como es para comer, para vivir, para pagar los servicios. Como la vida en México también es cara, tenemos que invertir en otras cosas. Entonces, invertir en la educación es un gran lujo, es necesaria, Sí. pero se requiere otras cosas. Por ahora, comer, vivir. Y más si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene sus hijos, pues dale al hijo el cuidado necesario de la salud, de la ropa, de la escuela. Son temas difíciles, pero quiero que comprendamos bien, profesor, que el tema de la competencia es un tema de mucha batalla, de mucho trabajo, de mucho hacer, de trabajar. Yo los exhorto a ustedes que sean autodidactas. Yo soy autodidacta, yo busco por mi cuenta el conocimiento. Ahora, por ejemplo, cuando hice mi maestría en filosofía, me dieron una beca del 80% porque yo lo busqué. Estuve tocando puertas, y se abrió la puerta. Yo les recomiendo que hagan eso. No se les olvide también esto. Las personas se olvidan de nosotros. Por eso es importante insistir. No tanto con lógica, pero las personas se olvidan. Un reclutador deja tu CV en su cajón y se olvida. Si no vuelves a llamar, si no vuelves a insistir, no te tienen en cuenta y te olvida.
Entonces es importante esa parte de la tenacidad, como ustedes lo están haciendo. Bien, ¿qué me dicen del TEMEC? De hecho, ya entró en vigor hace unos días el TEMEC, que claro, ya cambió las siglas, cambia la palabra. Antes era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿se acuerdan? El tiempo de Salinas de Gortari, que entró ya el Tratado de Libre Comercio. Que uno dice, bueno, profesor, este tratado de qué demonios. Lo que sí es verdad es que con el Tratado de Libre Comercio vemos una gran diversidad de objetos. Antes, por ejemplo, del tiempo de Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, no existía este tratado y había un solo producto en cada tienda. Había un solo segmento del mercado. A raíz del TEMEC, que ya se hizo entre Estados Unidos y Canadá, van a venir nuevos productos, pero también van a venir nuevas exigencias con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque como un país no solamente hace negocios contigo, también acata las normas que el otro país te diga. Entonces, esas normas que dice el profesor Daniel de tener ciertos requisitos para dar clases de inglés. Por ejemplo, mi esposa también es profesora de inglés y ha hecho muchísimos cursos, muchísimos cursos. Y eso es para actualizar también el concepto del inglés. Pero a raíz del TEMEC que ahorita estamos viendo van a venir mayores exigencias, mayores postulados. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados? No. Bueno, no estamos preparados. ¿Pero qué vamos a hacer? Estamos estudiando. Ahí está la respuesta. ¿Sí me comprenden, apreciables profesores? El TEMEC hace, creo que fue el 2 de este mes que se habilitó y entró. De hecho, A principios de julio. ándale, sí, el TEMEC. Que por cierto que por ahí va a ir Obrador con este presidente de Estados Unidos, va a haber una reunión por ahí, que algunos dicen que es política. Bueno, en la política todo es política, valga la expresión, pero pues está complicado el asunto. Hace poco yo me acuerdo que llegó una matriz de la Chevrolet, llegó aquí a México y resulta que esta matriz estaba reclutando a ingenieros. Pero yo me acuerdo que lo leí en el periódico Reforma que decía que aquí en México había pocos ingenieros especializados en automotriz. Entonces imagínense, si uno está preparado en esa segmentación y va uno a pedir trabajo, hay trabajo. ¿Y qué genera mejor calidad de vida? Es decir, mayores ingresos. Bien, ¿alguna pregunta el TEMEC? No. Por cierto, costó mucho trabajo para que se volviera nuevamente a la negociación, que estaban pidiendo un 30% y no sé tanto, y un pleito terrible. Pero pues no nos podemos cambiar. Supuestamente China nos ofrecía mejor, pues decía, bueno, ¿por qué México te vas para allá si aquí China nosotros te ofrecemos bastante? Pero recordemos que pues quien nos manda es Estados Unidos, entonces, pues ni modo. Sí, en efecto, y eso me viene a la mente cuando México no vendió, perdió los territorios de Texas, de Nuevo México, de California, en el 1848, en el tiempo de Antonio López de Santana, el hombre que luego ya se dice, son los vientos de Santana, vienen terribles. Y sí, lo comentas bien. Bueno, China tiene por ahí, coquetea un poco con Rusia. Rusia es enemigo de Estados Unidos. Entonces, como México es un país pequeño, pues tiene que acatar las normas del gigante, si no, al diablo, se va todo el negocio. Y eso afecta, porque lo que queremos es tener cadena de valor, es decir, que nos vaya bien a todos. Bien, a raíz de ese TEMEC, que ya en su momento surgió, por ejemplo, en el tiempo del propio López Portillo, surgió el concepto del CONALEP, que venía acorde al TEMEC, al Tratado de Libre Comercio, que el CONALEP, como ustedes saben, es un colegio específico de técnicos que salgan para el trabajo, que salgan ya a trabajar. Yo he conocido, no sé si ustedes, he conocido por ahí personas que han estudiado ahí, salen pues especialistas, se podría decir, en computación y trabajan en escuelas, hasta dan clases. El CONALEP fue creada como para poder implementar de manera rápida un cambio en una sociedad determinada. ¿Por qué? Porque si uno vive en una pobreza extrema
y quieres estudiar, ¿cuántos años requiere el estudio? La pobreza requiere una acción rápida. Por eso entró el CONALEP, que sea rápido así, que entre yo a trabajar y esté ganando ya dinero para cambiar mi realidad. Pero la dificultad de todo esto es que el CONALEP es una competencia muy específica, no es orgánica, te especializa en algo latente, en algo puntual, pero no ve la generalidad, que ahorita vemos mucha generalidad. ¿No, profesores? ¿Estas escuelas no llevan preparatoria o sí llevan preparatoria, profesor? Sí, llevan preparatoria, sí llevan, pero una vez saliendo de la preparatoria sales como técnico especialista en algo. Claro, si es computación, también enfermería se está viendo ahí ya en el CONALEP. Sí, sí llevan preparatoria. Claro, algunos desean estudiar adelante, pero Entonces sí veo... se puede hacer una licenciatura a raíz de esa carrera, ¿no? Sí, después del CONALEP, el programa ya que se está ejerciendo, sí. Después de salir del CONALEP puedes tú iniciar en una licenciatura, trabajar y demás. Muchos no terminan, terminan el CONALEP y ya se dedican a trabajar, entran a empresas, por ejemplo, Coca requiere, de hecho la Coca contrata muchos técnicos del CONALEP, tiene por ahí convenio, Lala también, por ahí también Walmart, también hay por ahí algunos convenios donde lo que se quiere es que sean especialistas en algo para trabajar y cuanto antes. Y sí ganan su dinero, sí ganan su buen dinero, pero lo que les digo es que es muy específico, porque como el mercado va cambiando, ¿qué tal si al otro día o digan, no, es que requiero que tenga licenciatura? Espérame, la licenciatura dura más de 2 años, ¿qué voy a hacer? Lo que se quiere es ya tener ya las cartas. Cuando se dé el fuego, aventar tu carta y ya lo tengas, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta, profesores? No. De Muy hecho, bien. y bueno, yo Sí, veo bien esta opción porque, como decíamos, si no puedes o si estás en pobreza, pues sí, puedes entrar a CONALEP y ya tienes un trabajo. Ya estando trabajando, ya podrías estudiar como nosotros, vaya, en exacto, trabajito. sí. Sí, exacto. Buscar esa alternativa, ¿no, profesores? Ujú. Muy bien. Sí. Fíjense que me está pasando que no puedo compartir la pantalla de la película. Yo creo que no sé si será una maldición, no puedo, profesores, compartir la pantalla. Entonces yo creo que lo voy a omitir por ahora, esta película que va a quedar pendiente, pero ahorita vamos a ver 2 videos, que ya lo tengo ahí en la PowerPoint, pero sí no lo puedo compartir. Y además la profesora Gabriela nos dijo que ya lo vi, entonces el desencanto ya es ontológico. Es terrible. Oiga, Miss, ¿y en dónde lo vio? ¿Está en Eh, 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 Netflix? Ajá, exactamente en el Netflix. Ya ve que cuando uno no tiene nada que hacer, pues aunque sea el Netflix. Ok. Y los libros del maestro, o sea, pues ya iba complementando algo. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. ¿Qué les parece si vamos ya terminando la materia y tomamos un pequeño receso, profesores? Muy bien. Bien, aquí nuevamente surge como la propuesta. Ahorita América Latina ya está haciendo su propia propuesta sobre cómo se debe de educar, qué tentativas, qué experiencias, qué ideas podemos tomar. Pero la Unión Europea ya ha dado su propuesta de competencias, habla de esa comunicación, habla sobre todo la formación científica que le hemos estado platicando, habla de esa cooperación y resolución y sobre todo un respeto de la cultura. Lo que sí debemos de hacer, lo comenta el propio Presky en Nativos Digitales, lo que sí debemos de hacer es eh, eh, enseñarles a los jóvenes el respeto por el pasado y trabajar desde el presente qué podemos hacer. Eso es importante. Observen nada más cómo una licenciatura que ustedes ya lo tienen, cómo les puede cambiar la vida. Cambia radicalmente. Y eso es parte de esa certificación que indica que el conocimiento ya lo tienes. No se les olvide esto. Si ustedes adquieren un conocimiento completo, en cualquier puerta que se abra, aún con las dificultades de competencias,
puedan ustedes tener la posibilidad de poder trabajar ahí. Eso es lo que nos dice. Yo creo que puedo rescatar de la Unión Europea esto, claro, enfocado en nuestra realidad, en nuestra necesidad de ciudadanos desde México, desde donde estemos, desde nuestra localidad, nuestra comunidad. Ahí debemos de ubicar esto. Muy bien, siguiente la tesis, cuarta tesis. Aquí, bueno, aquí ya se da como la autora da una definición sobre competencia. Acuérdense que hay muchas definiciones, no hay hasta ahora un concepto certero, pero la autora nos dice que son competencias, son desarrollos, desarrollo de capacidades. Por ahí comentabas hoy, profesor, en tu podcast de Paulo Freire, que hay como un pleito fuerte entre, por ejemplo, los empiristas, John Locke, David Hume, el obispo Berkeley, el inglés, comentaban que todo lo que existe, la conciencia, se fabrica en la parte empírica, en la parte de la experiencia. Uh-huh. Y la conciencia es un desarrollo no terminado, decían los empiristas. Y yo creo que esa tesis lo tomamos porque por eso, a raíz de eso podemos partir para la enseñanza en el aula de clase. Como el niño no ha desarrollado aún su totalidad de la conciencia, debemos de trabajar a partir de ahí. En pocas palabras, una educación activa y no pasiva. Que el niño solamente esté escribiendo cosas que ni él comprende. Comprende, ajá. ¿No? Y es más difícil porque cuando se encuentre con ese concepto que no comprende la realidad, va a decir, Dios mío, lo vi en la escuela, pero ni me acuerdo de ella. Lo que sí es verdad, profesor, ya para terminar esta primera sesión, es que discriminamos ideas, andamos discriminando ideas, siempre andamos discriminando ideas. Entonces, captamos algunos conceptos, nos puede ayudar para poder como formular nuevamente las ideas y poder ver qué conceptos nos es más interesantes. Muy bien, ya para ir terminando, profesores. Bien, aquí viene otra pregunta que la autora lo dice en este texto. ¿Qué construye las competencias? ¿Quién construye quién debería de construir? ¿Nosotros, la familia? Y aquí ella pues habla de la institución escolar. La formación de la familia es importante, sí, porque son educaciones cívicas, de cómo te debes de comportar, saludar a tus mayores, comportarte en público. Pero también aquí en el ámbito escolar vemos un currículo académico. Acuérdense que hay dos tipos de currículo a nivel social. Un currículo informal, que lo vemos en la calle, lo vemos en la casa. Ese es un currículo informal. Pero un currículo académico lo vemos en la escuela, porque es ahí donde te van a dar los papeles que puedan validar tu conocimiento. Decir, bueno, yo soy profesor en esto. A ver, no tengo los papeles. No, pero siento que soy profesor, pero no tengo los papeles. Bueno, una cosa es que lo sienta y la otra cosa es que lo desarrolles. Sí, entonces así es. Esa es la quinta tesis, profesores. Vamos con ya la sexta tesis. Hay por ahí, hay una película que de aquí saqué las imágenes que se llama El Estudiante. No sé si lo han visto. Una persona ya mayor, andragógica, que va a estudiar su licenciatura. No sé si lo han visto. No. Vemos el choque cultural ahí también entre la parte de la juventud y la parte de la vida adulta. Muchas veces se ha dicho que la vida adulta es aburrida, pues no es así. Hay profesores que son adultos como nosotros, pero las clases son divertidas, amenas, interesantes. El conocimiento tiene que ser joven, profesores. Bien, sexta tesis. Aquí habla de cómo se construye. Fíjense que muchos, inclusive he escuchado a algunos colegas, hemos platicado, y luego nos preguntamos, bueno, ¿cómo sabemos si la escuela es competente o no? La primera pista es echarle un vistazo a los egresados. ¿Cómo están en el ámbito laboral ahorita? Los que egresaron hace un año, ¿cómo están ahorita en el ambiente laboral, en el ambiente del mercado? ¿Cómo les está yendo? Si echamos un vistazo y si les va bien a ellos, significa que lo que ha desarrollado su escuela desde su visión, desde su misión, ha funcionado
¿Cuál es la evidencia? El perfil de egreso, los que ya egresaron. Inclusive hay escuelas que traen a sus egresados y hacen una fiesta para que vean, ¿quién lo va a ver? Los que han ingresado van a ver a los egresados y decir, ah, mira, les va bien, sí funciona la escuela. Pero claro, si al alumno o al egresado no le ha ido bien, ¿para qué traerlo a la escuela? Tú mismo te metes el pie. Entonces, no se les olvide, profesores, una pista de ver de cómo va el concepto de las competencias es en el ámbito de los egresados. ¿Qué políticas? ¿Cuál es el mapa curricular de la escuela? ¿Cómo se está generando? Eso es importante. Bien, ya para ir finalizando, ¿alguna pregunta, profesores? No. Bien, aquí habla el perfil de egreso, qué eficiencia ha tenido, qué flexibilidad. También es importante, yo les dije en la clase pasada, que dar clases en línea también optimiza tus recursos en la escuela. Las bancas, tu salón de clase, la luz, el internet y demás, optimiza, porque como todo es en línea, la escuela ahorita se mantiene ahorrando dinero, ahorrando capital, porque no está involucrando, por ejemplo, cuando los alumnos están en físico. Hay también beneficios. Cuando una escuela decide dar clases en línea, hay mucho beneficio, porque se da una optimización, optimizas. Bien, aquí habla del currículo. Vemos muchos currículos. Por ahí, profesora Gabriela, te dije de currículo flexible, el currículo oculto, el currículo formal. ¿No? El currículo formal es el que se hace en las reuniones escolares. Dentro del currículo va la planeación, va el mapa curricular, el temario, la propuesta, tu primer día de clases. Si es un currículo flexible, es que te vas a dar cuenta de que lo que tú habías planeado no va a resultar porque el grupo es distinto a lo que tú habías pensado. Entonces, ¿qué debes de hacer? Cambiarlo. Es currículo flexible. El currículo oculto es todo aquello que no se le dice al alumno, que te lo había platicado, profesora. ¿Cuál es un ejemplo del currículo oculto? Te vamos a quitar la beca en el 5º cuatrimestre. No te lo voy a decir, porque si te lo digo no te vas a escribir. Ese es el currículo oculto. ¿Cuál es otro del currículo oculto? Las equivocaciones del docente, que los alumnos no se dieron cuenta, pero el docente sí. Pero el docente no se los va a decir a los alumnos. Lo platica con otros colegas. Eso es el currículo oculto. Es decir, la intimidad, no todo se dice en el aula escolar. Bien, eso es parte de la competencia, profesora, y lo que nos dice hoy esta profesora de la Complutense. ¿Alguna pregunta ya? No. Bien, aquí habla pues, el radio, el diámetro de estas áreas del conocimiento epistemológico. Nuevamente se toma a este hombre, a Jean Delors, en los 4 pilares de la UNESCO. Hacer, ustedes saben que en cualquier organización, la empresa también es una organización, por ejemplo, la escuela también es una organización, y en una organización que te piden resultados, ¿no? Ustedes, docentes, les piden resultados, o me equivoco. Sí. Hacer ser, aquí entra también la inteligencia emocional que les había comentado. Ser. Hacer que tú sepas hacer bien tu trabajo, o coloquialmente, como se dice, tu chamba. Y saber emprender. Bueno, ya está el currículo, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Buscar una innovación. Ahora quiero dar clases en las canchas. Ahora voy al laboratorio. Ahora doy clases caminando como hacía Aristóteles. Ese es saber emprender, hacer algo distinto. Pero la autora lo comenta algo interesante. También nos encontramos que la propia escuela es muy tradicionalista. Y si quieres hacer esos cambios, una de dos, te amenaza o pierdes la chamba. ¿No? Entonces, está duro el asunto. Pues muy bien, profesores, ese es el tema de competencias. Más adelante iremos ahondando más sobre el TEMEC, sobre qué se está pidiendo ahora en las empresas. Vamos a ahondar un poco más, no quise hoy hablar de eso, de qué tanto ha tenido poder la empresa dentro de la escuela. ¿Quién toma la decisión, la empresa o la escuela sobre el trabajo? Es un dilema durísimo, porque la escuela está pidiendo terreno. Ya se está convirtiendo las competencias en competencias laborales nada más.
y se pierde toda la segmentación. Muy bien, profesores. ¿Qué les parece si tomamos un recesito de 5 minutos y venimos ahorita con las otras 2 materias y ya terminamos? Ok, muy bien. Dale. Está bien. Muy bien, profesores. Ahorita nos vemos.